Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Ya saben que siempre encontramos esos rinconcitos donde poder mantener una charla agradable con personajes realmente interesantes. Hoy estamos aquí en la Plaza de Riaza y estamos con Agustín Moreno. Don Agustín, muy buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Muchas gracias por habernos atendido. Nada, a ustedes por atenderme a mí. Nos podemos tutear, ¿no? Venga, pues. Es más cómodo. Sí. ¿Te parece? Sí. No, déjame que te cambie, porque como hemos cambiado de sitio, te voy a poner esto mejor aquí. Vale. Ahí, más fiable. Agustín Moreno, pero tú tienes un alter ego, tienes otro nombre. Guión de Páramo, de la Castilla Libre. Guión de Páramo de la Castilla Libre. Vamos a hablar de eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué eres Guión de Páramo? A ver, el guión me lo puso un amigo porque sus perros me hacían más caso a mí que a él. Y es guión viene de kinos, en griego, que es perro. Qué bueno. Y yo cuando me metí en el mundo de la recreación me monté un personaje que era un mercenario castellano. De ahí viene el de Páramo de la Castilla Libre. Qué bueno. El mundo de la recreación. Bueno, luego sí que hablamos un poco de tu profesión o de lo que... Porque tú eres nacido en Madrid, pero con unos orígenes muy fuertes de aquí de Riaza, de Segovia. Más estamos hablando que esa casa de allí era de tus abuelos. Sí, de mis bisabuelos. La de mis abuelos está en la calle del Cura. Ah, qué bueno. Qué bien. Oye, ¿quieres que hable un poco de recreación o hablamos un poco de que tu bisabuelo también fue alcalde de Zamarramala? Podemos hablar de las dos cosas. Mi bisabuelo fue alcalde de Zamarramala y héroe de la batalla de Filipinas de San Antonio Abad, donde se enfrentó con cañones de bronce a la flota americana en 1898. Qué bueno. Tomás Sanz y Sanz. Tomás Sanz y Sanz. Joder. ¿Tú hace tiempo que te jubilaste? No, ¿Tuviste un accidente? Tuve un accidente y luego me pilló la pandemia, un ERE y tal, y claro, con 60 años ya no te cogen a ningún lado, y más tarde no cojo. ¿Tú crees? Fíjate, se habla del tema del edadismo, de quizás el no aprovechar la experiencia de la edad. Hombre, yo a lo mejor ya no puedo estar 8 horas de pies en una máquina, pero como carretillero sí podría estar. Y mi experiencia y mis estudios me podrían hacer que pudiera trabajar o enseñar a otros. O enseñar a otros. Qué importante es eso, el enseñar a otros. Quizás te dedicas ahora a la enseñanza con el tema de la recreación. Cuéntanos un poco qué es la recreación. A ver, la recreación histórica, somos una panda de chalados maravillosa que nos intentamos trasladar cuando lo hacemos al momento exacto. Eso quiere decir ropa, comida, cómo se hacía, cómo vivían, lo más exacto posible. Hay mucho estudio. Sí, entre nosotros hay historiadores. Hay historiadores con muchos años de curro en sus mesas, en sus ordenadores, para saber la verdad. Yo he tenido la suerte de estar con muchos recreadores de determinadas épocas, y recuerdo por ejemplo una que era del Imperio Romano, y los tíos hacían también arqueología experimental, y a lo mejor se vestían como en teoría iba un soldado romano de forma totalmente fidedigna, y no lo sé si una legión romana podía andar en un día de una jornada 30 kilómetros, se andaban 30 kilómetros ellos para ver el material. Lo que se llamaba una etapa. Sí, y para ver el material, cómo se cortaba el material. A ver, te digo, en algunas de nuestras recreaciones la cosa puede ser tan jodida como que cuando vas con ropa te acercan el mechero. Por si es sintética la ropa. Por si es sintética. Qué bueno. ¿Qué época recreas tú? Yo recreo sobre todo vikingos y alta edad media. Vikingos. Y alta edad media. A ver, la Hispania de los vikingos, que yo recomiendo a que quiera que se ponga, que lo busque por Facebook y tal, que este año, si es posible, porque hubo que suprimirlo por el tiempo, será el Puente del Pilar en el Espinar. El Espinar. Hispania de los vikingos.
pues ahí nos juntamos recreadores de toda España haciendo, cuando los vikingos se dieron un paseo por España, que es mucho más bonito de lo que nos han contado. No solamente atacaron las costas de Asturias y de Galicia, no. Llegaron hasta Guadalquivir. Se metieron por el Guadalquivir hasta Córdoba, siguieron saqueando toda la costa en Almería, también hay recreadores en la Alcazaba de Almería, y se metieron por el Ebro hasta Pamplona, donde secuestraron al rey de Pamplona, que entonces no era ni Navarra siquiera, y cobraron el correspondiente rescate. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Pues realmente el paseo fue largo, porque fueron como 2 años que estuvieron de cachondeo por aquí, pero hay sitios donde sabemos que, o sospechamos que se quedamos. Cerca de Benavente hay un pueblo que se llama Los de Manos, y se cuenta que de los prisioneros que hizo Abderramán II con el saqueo de Sevilla y Córdoba, les dio una isla a la entrada del Guadalquivir donde se dedicaron a criar ganado y a hacer quesos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo haces tus recreaciones? Por ejemplo, veo, es esa artesanía, ¿la haces tú? Sí, a ver, el torque es este, de pulsera, que no se ve bien, porque lo tengo atravesado. Sí, se te ha atascado ahí. Esta es una reproducción hecha por Jesús Patton, que se dedica a hacer reproducciones de todo tipo sobre... Varita de caño. Bonita. Las cabezas son las cabezas del dragón de un barco que está en un museo escandinavo. Y esto lo quería en la quilla al principio, en la proa. En la proa. Qué bonito, qué bonito. Y esta otra es previkinga, también hecha por Patton. Claro, pero toda la documentación, la época de los vikingos es una época antigua. Son reproducciones de museo, todo. Reproducciones de museo. ¿Cómo te Esta documentas? sí es hecha por mí. Qué bonita. También lo mismo. Es una labradorita que se supone, como estas que llevo colgando, o esta de aquí, que se supone que es una de las posibles piedras solares. Porque cuando las orientas al sol, aun en un día nublado, cambian de color. Hay muchos mitos sobre el tema de los vikingos. Uno de ellos, por ejemplo, tenían una piedra que incluso estando nublada... Sí, la piedra solar. Puede ser esta una, porque aquí no lo vamos a ver bien, pero si la oriento al sol... Cambia el color. Y sirve para que aún estando nublado pudieran... Sí, saber dónde está el foco de luz. Y pudieran seguir navegando. La que más se dice es el espato de Islandia. El espato de Islandia tiene una cosa que se llama difracción. Entonces tú la apuntas y ves una doble imagen. Pero cuando la diriges al sol, al punto de luz, la imagen se hace una. Qué bueno. Qué bueno. Es investigación. La verdad es que siempre que hablamos de la historia, de los antiguos, hay ciencia. Utilizaban la ciencia. Sí, utilizaban la ciencia mucho más de lo que nosotros nos creemos. Los mitos de los vikingos. ¿Cuándo nace el mito de los cuernos? En el siglo XIX por Bander. Para poder representarlos en una... Sí, más, a ver, si tú no lo tengo aquí, pero yo te dejo un yermo y te pones unos cuernos, es molestísimo. Sí, comodísimo. Y además es el sitio donde te pueden agarrar para desnudarte. No, los vikingos no tenían cuernos, sí llevaban cuernos, era para beber o para sonar. Para sonar también, sí, como instrumento. Como instrumento de llamada. Unos grandes navegantes. Sí. A ver, el Drakkar era un barco muy especial. La tripulación se lo podía echar, digamos, casi al hombro para meterlo tierra adentro. Con 1,5 metros de agua navegaba. Normalmente solían costear, claro. Sí, bueno, si le llamas costear, irte de Noruega a Groenlandia... No, pero te quiero decir que la navegación suya habitual era... A ver, tenían diversos tipos de barcos, pero también tenían barcos mercantes. Y barcos para trasladarse a colonias. Tú cuando recreas,
¿Cuándo tiene la próxima recreación? A ver, de vikingos es el Puente del Pilar en el Espinar, Puente de Pilar, más apuntado, luego lo vamos a decir, ¿eh? que es el Hispania de los vikingos. Pero vamos, hay otras recreaciones. El primer fin de semana de agosto está la Albarada de Cañete, en Cuenca. A mediados de septiembre está la batalla de Almansa en Almansa. El último fin de semana de septiembre están los Juegos Medievales y Vikingos en el Club de Arqueros de Madrid, en San Agustín de Guadalix. Sí. ¿Y cuándo formas parte de un grupo de...? Sí, yo pertenezco a Mercenarios del Tiempo. ¿Mercenarios? Del Tiempo. Del Tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y nuestro estandarte aparece el dios Ur vikingo, que es el dios de la caza, del invierno y de los esquiadores. ¿Y los esquiadores? Sí, se les representa siempre con un arco y con raquetas, esquís. ¿Y aquí en Riaza no haces nada? A ver, aquí en Riaza se hicieron en su momento las dos primeras Hispanias de los vikingos. Se han hecho varias cosas, pero a nivel particular. Porque hay que decir la verdad que el ayuntamiento no ha colaborado. Es una pena. Porque se les presentó un dossier por parte de Mercenarios del Tiempo para hacer una recreación aquí y quedó ahí. ¿Y cómo era la comida de los vikingos? Los vikingos, pues obviamente hay una serie de cosas que no puedes tener en cuenta. Ellos comían sobre todo grano, pero no comían ni patatas, ni tomates, ni pimientos. No, claro, eso no existía. Tardarían 6 siglos en venir. Claro, eso no existía todavía. Pero sí nabos, sí dirías. Hay un dicho anacrónico pero válido, que era que para desearte fecundidad, prosperidad, era cerveza y cerdo. Cerveza y cerdo. Sí, porque eso significaba que si tenías cerveza y tenías cerdo, tu cosecha había sido tan buena que tenías pan, tenías cerveza y tenías cerdo, ya comes el año que viene. Eso, por aquel entonces, claro, pero es verdad, el tener garantizado el alimento del año próximo ya era importante. Hay una cosa muy curiosa que no dicen, que es en cuanto a los vikingos como bestias, animales, tal. Vikingo como tal no existe. El vikingo era el que se iba a hacer el vikingo, que era expediciones de saqueo. Su vida normal era granjas y no todos iban de viking. Normalmente ellos hacían las explotaciones, las excursiones para conseguir más cosas. Para conseguir dinero, para poder comprar más para cosas. Las cosas que a ellos Hace les faltaban. poco se ha encontrado, hasta qué punto llegaban sus expediciones, se ha encontrado en una tumba vikinga un anillo con el nombre de Alá. El nombre de Alá, fíjate. Qué bueno. Y una cosa que nos hablan de vikingos es que no solamente son vikingos. ¿Por qué Rusia se llama Rusia? ¿Por qué? Por los rus. Los rus eran los escandinavos, no vamos a decir vikingos, escandinavos, que en vez de tirar por el mar del norte, se metieron tierra adentro por los ríos y crearon auténticos principados, que eran los rus. Qué bueno. Y el más importante era el rus, o de los más importantes, era el rus de Kiev, en la actual Ucrania. ¿De Kiev? Y otra cosa que no nos han explicado de esos pueblos es que la guardia del emperador de Bizancio, la guardia personal, la guardia pretoriana, era la guardia varega. Qué bueno. Que eran nórdicos. ¿Por qué tenía el emperador de Bizancio una guardia de mercenaria? Porque sabía, en aquel tiempo donde se mataban entre ellos tranquilamente, que Sí, mientras los tuviera pagados, le eran fieles. Y los mercenarios eran así, pero todos eran mercenarios. Y de hecho, ahí no me acuerdo el nombre, pero hay una parte de Bizancio y Estambul que todavía se recuerda como campamento varego. Qué interesante, qué interesante. O sea, vamos a distinguir entre el viking que nos habla, que es el que saqueaba a las iglesias católicas, o el rus. Los vikingos les gustaban mucho los colores, la seda. Eso te iba a hablar del tema del vestimento, porque además, de alguna forma, los colores siempre han sido, yo creo que todas las civilizaciones,
el hombre ha necesitado demostrar su categoría social. Y quizás los vikingos lo hacían mucho en colores como el rojo o otro tipo de tintes, sí, que eran escasos, claro. Pero era muy caro. Era muy caros. Claro, por eso se utilizaba esos colores, la gente de una alta ropa, categoría. La ropa normal sería toda la gama del amarillo al verde. Esa era normal. ¿Por qué? Porque se sacaban de cáscara de cebolla. O sea, nosotros en las recreaciones hacemos demostraciones de cómo se puede teñir la ropa o las lanas con un hervido de cáscara de cebolla o un azul claro con índigo. Las cochinillas se utilizaban ya ellos. Es que la cochinilla es un animalito muy mono que vive en unos cactus. Te puedes imaginar que en el norte la chumbera ya le pero cuando vinieron aquí también se lo llevaban, tanto su alimentación se lo como llevaban. Claro. Eran los vikingos, aparte de guerreros, eran también sobre todo grandes comerciantes. A ver, el comercio existía en todos lados. No es el concepto ellos que nosotros. Lo que traían, y a veces les servía de trampa, traían cantidad de marfil, de cornillos de morsa y tal, pieles de foca, pieles de zorro ártico, que la nobleza europea les gustaba mucho. Claro. Y se llevaban lo que no tenían, sobre todo oro. Oro y plata. El oro siempre ha sido... ¿Por qué? Porque les servía luego para comprar cosas. Sí, además el oro tiene una serie de cualidades que lo ha convertido en un material único. No se estropea. En toda la época. No se estropea, no se altera, es fácil de manejar. Sí, te iba a comentar una cosa que es mucho sobre que lo hemos visto en las películas. Los vikingos vestidos de cuero. Vestidos de cuero. Bien. Yo invito, y esto cito a Laia San José Beltrán, historiadora de Vikings Village, que es conocida o relativamente conocida a la gente que ve el condensador de flujo de los dos, porque participa con ellos. Yo le invito a quien quiera a que se ponga un pantalón de cuero, lo moje, lo deje secar, lo moje, lo deje secar. ¡Qué rozaduras! Eso es tremendo. Pero eso tú fíjate, en la historia, sobre todo ¿cómo te diría? En la historia, en el cine, de la historia en el cine, claro, son esos cueros que vemos, esa historia, no tenían capacidad para curtir de semejante forma, y además lo que dices tú, cógete un cuero como eso y póntelo, mójatelo. Sí, es muy posible que utilizaran petos. Como protección, quizás. Como protección, petos de protección de cuero. Un cuero mojado, seco, mojado, seco, mojado, seco, y más con agua salina, se queda como la madera. Claro. No, de hecho había muchos cueros. Fíjate, por ejemplo, en la época, en lo que los españoles estábamos en el norte de Estados Unidos, los caballeros, los dragones de cuera. Los dragones de cuera llevaban un peto de cuero. De cuero endurecido, que es lo que había. El dragón de cuera, ¿sabes dónde sale? Realmente, de los garrocheros. Los garrocheros. Sí. Que es lo que ahora vemos en la Argentina muchas veces. Pero el garrochero de las tiendas de vaquillas de aquí de España y tal, de ahí sale el dragón de cuera. La garrocha, la gente no sabe que una parte muy importante de la batalla de Bailén fueron los garrocheros andaluces hostigando a las tropas napoleónicas. Qué bueno. La cantidad de historia que tenemos. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la recreación? El que puedo. Ahora que no hago otra cosa, pues sí, este año está un poco más flojo por tiempo y tal, pero sí que un año normal, pues 2 fines de semana al mes de ir a recrear. Y la argumentación, a lo mejor tú tienes una serie de prendas que ya tienes establecida y de repente descubres que no es exactamente fidedigna, que le falta este detalle o le sobra este otro. A ver, como lo que es restos de prendas, hay muy pocas, hay que basarse un poco en la imaginación. Sí, obviamente
nalón y rayón y tal no utilizaban. Es algodón, lino, lana, cáñamo, yute. Que ya en España, a ver, España a partir del 711 puedes imaginarte lo que quieras en cuanto a textiles. ¿Qué usaba cada uno? Depende del sitio. No del sitio, del dinero que tuvieras. No, eso siempre, claro. Realmente, ¿qué te voy a decir? Que hicimos hace un mes y pico, 1212, la partida de Alfonso hacia las Navas de Tolosa. ¿Cómo distinguir a un cristiano de un judío de un musulmán en Toledo? De pueblo llano. Síguele a ver dónde va a rezar, qué día. Claro. La ropa era la misma. Sí. Al pueblo llano, ¿qué llevarían? Pues sargas, lanas. Ya el lino, ya estamos hablando, empezamos a tener dinero. Y los colores. Déjame un segundito, que me va a contar una cosa Claudia y volvemos. Introduzca el código de cita previa. ¿Eso qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Infinito tren. Los recuerdos que tenemos pues son pues muy bonitos, pues eso de estar correteando por las calles del pueblo, así como con muchísima libertad, estar montando en bici, subir, trepar, ir al huerto, acompañar a las personas mayores. Todo lo que nos han venido enseñando a nosotras, nuestras familias, vecinos del pueblo, porque aquí nos juntábamos todos, queremos que no se pierda ese saber. Riaza es patrimonio. Es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Estamos hablando de los distintos tipos de ropa que llevaba la gente dependiendo de su clase social. Sí. Bueno, y los colores también. Los colores serían casi todos amarillos, pardos, porque es lo que... cáscara de cebolla, morados en un momento dado, pero no un rojo, un azul. Eso era carísimo. A ver, realmente el rojo puro no se consiguió casi hasta el 19. Sí. El negro, hasta Felipe II no había negro. La famosa seda de Valencia, que mucha gente comenta que austeros eran y sí, no por austeridad, todo lo contrario. El que se vestía totalmente de negro es que tenía mucho dinero. Mucho dinero. Era un tejido carísimo. Además le llamaban el ala de cuervo porque tenía unos brillos extraordinarios. Sí, pero normalmente los negros que había eran negro de hollín, sí. o negro a la de mosca. El negro, que eran grises. La seda, no, pero el negro de Felipe II de la corte pero era un negro la muy seda de caro. Valencia era el tejido más caro que había. Muy más caro. caro que había. Y lo confundimos. Entonces era ostentación. Con austeridad, era realmente. ostentación. El azul, hasta bien avanzado que tal, era a base de lapislázuli.
Y el lapislázuli solo se conocía una mina en Afganistán. Imagínate lo que significaba traer el lapislázuli para pintar aquí. Por eso el azul realmente en el románico y en el gótico solo se utiliza para los mantos de la Virgen, Sí, sí. porque era carísimo. No hemos cambiado, seguimos con las tentaciones. ¿Por qué el hombre siempre ha necesitado ese toque para destacar? Ese toque de ser distinto, de ser superior a lo que... Para decir aquí estoy yo. Y tengo más dinero que tú. Esto tiene que cerrar, no tiene que estar ahí. Qué pena, ¿no? Entonces, sí, realmente... A ver, ¿cómo te lo voy a decir? Vemos una película. Vemos todos los guerreros medievales con cota de malla. No. La cota de malla era carísima. ¿Quién podía permitírselo? Como una buena espada. A ¿no? ver, sí, una espada podía valer lo mismo que una granja. Sí, sí. O 16 vacas. Una familia rica tenía 2 vacas. Una cota de mallas es el trabajo. Un buen armero te puede tardar 6-8 meses en hacerte una cota de mallas. 6-8 meses de trabajo. A ver, el hacer una cota de mallas significa, cógete un rollo, un alambre, enróllalo en un palito, córtalo, haciendo anillitas. Esas anillitas las machacas en los bordes, las templas, Claro. las pasas por fuego, le haces una perforación y le metes, según vas dando a cada una, le vas metiendo, porque la cota de mallas buena era la remachada, para que si te pegaban un flechazo no se abriera. Claro. Es sorprendente. Y es sorprendente. una a una. Es sorprendente. Eso, si buscas en la asociación Sirve Partida, hay una serie de vídeos que hicimos, te digo, en San Servando, donde se ve cómo se hace una cota de mallas. Y luego lo que pesa, y luego el llevarla. A ver, no puedes tener un caballo cualquiera, ya tener un caballo de guerra era también un lujo. Es que lo que hablamos de un caballero no tenía un caballo. Tenía que tener varios. Claro. Tenía uno para viajar, otro para el combate, una mula para llevar los trastos. Y tenías que llevar detrás tuyo una gente, un palafrenero, un cocinero. Claro, eran auténticas. Tú fíjate lo que eran las marchas, lo que era sobre todo un tema que solemos pasar por alto. Y es la logística en los desplazamientos, la logística en las batallas. Por eso las batallas no eran tan numerosas como salen en el cine. No, sí que cuando dicen, por ejemplo, el cantar de Mio Cid, al destierro con 12 de los suyos, no son 12. No, claro, más. Serían unos 200. Claro. Mínimo 200. Pues serían los caballeros y toda la servidumbre. Toda la servidumbre. Además incluso viajaban familias. Sí, no, detrás venían los carros. Claro, viajaban las familias. Y los mercaderes y las putas. Los caballeros y las putas, claro, era menester. Era menester. Qué bueno, joder. Pues me parece extraordinario el tema de esta recreación. Ya te digo que he tenido experiencias extraordinarias con muchos recreadores y seguiremos hablando. ¿Y aquí no te habéis pensado hacer alguna cosilla, aunque sea así a nivel de amiguetes? A nivel de amiguetes se ha hecho. Por ejemplo, el año pasado hicimos una ostara, un principio de primavera, aquí con gente del grupo Uscan, ahí, pero éramos 5. 5. Bueno, no siempre iban mucho los vikingos. ¿Qué celebraciones importantes tenían los vikingos? ¿Cuál era su religión? A ver, la religión vikinga es muy especial. Hay tantos dioses como días. Tantos dioses como días. Como días, mejor. Lo único que tiene de bonito la mitología vikinga es que cuando llegue el día del juicio final cristiano, el Ragnarok, va a morir hasta Dios. Va a morir hasta Dios. Van a morir todos los dioses y está escrito en las sagas qué dios va a morir contra quién, en qué condiciones, y solamente se salvarán 2 de todo el mundo que crearán un orden nuevo. ¿Todo eso está representado en runas? No, están en las sagas. A ver, los vikingos, las runas es lo que está escrito en piedras, es algo así como: yo, Pedro Pérez, recuerdo a mi padre
Una cosa que muy- luchó una batalla y salió vivo. Y ya está, No hay realmente, lo que hay escrito sobre el vikingo, las sagas son de siglos posteriores. Y entonces están muy falseadas por que lo que los escribieron fueron sobre todo monjes irlandeses y tal, que era y sajones, que eran los que habían recibido los palos. Sí. Cuando normalmente se escribe al revés. ¿Por qué los vikingos asaltaban conventos? Muy sencillo. Las ciudades estaban normalmente fortificadas. Los conventos no estaban fortificados porque todos los cristianos atacar un convento era excomunión, que era la peor pena. Y encima estaban llenos de oro. Señores, me lo estáis poniendo en bandeja. Muy fácil. Muy fácil. Me lo estáis poniendo en bandeja. Qué bueno. No, al final nos hemos liado a hablar de los vikingos, que parece un tema apasionante, y no hemos hablado de nada más. Pero bueno, lo estamos pasando bien. Podemos ¿no? hablar de más cosas. Tengo muchos días, podemos hablar Cuando quieras, de lo que cuando quieras, como quieras. quieras. ¿Qué tal se vive el día, Fabián? Hombre, hace mucho frío en invierno. Sí, bueno, claro, pero cada vez menos. ¿Sabes? Sí, bueno, este invierno ha sido muy... Sí, no, si me dices que no es mucho frío, 13 bajo cero, te digo que vale. Este año que ha podido un día, 2 días. Sí, yo bueno. recuerdo aquí hace tiempo... A ver, yo vivo a 2 kilómetros del pueblo y la normal este invierno ha sido entre 6 y 8 bajo cero. No está mal, pero yo aquí he llegado a ver, y lo he visto yo, 20 y tanto bajo cero, ¿eh? Sí, y nevar en agosto. Y nevar en agosto. Este año la nieve es lo que no... No, este año ha habido buenas nevadas, ha habido 3 o 4 de 4 dedos. Sí. No, la pinilla es lo que no... Amigo Agustín. La pinilla es que Está- no debía estar ahí. No, Según mi padre, no debería estar tenía que ahí. estar más arriba. Tenía que tener más altitud, por eso es un difícil. Lo que tenía bueno lo dejaron hundir y lo dejaron abandonado por peligrosidad y tal, que era el lobo, El pico lobo, eso era... las pistas del pico lobo. Agustín, ¿te parece que volvamos a quedar algún otro día? Sigo Cuando hablando vosotros de- queráis. De historia y de cosas Sí, que me apasionan. sí, en un momento dado, si queréis, como ya te he dicho, por Mercenarios del Tiempo, por 7 partidas, por Historia de los Vikingos, veniros a una de las recreaciones Vale. para hacerlo en directo. Hecho. Cuando vemos por aquí lo comentamos, ¿te parece? Vale. Y charlamos, y a mí me aparece muchísimo. Agustín Moreno, bueno, León del Páramo, De Castilla Libre. de Castilla Libre. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Lo hemos Venga. pasado muy bien. Amigos, gracias, hasta luego.